Muy bien, vamos a determinar lo que es el cálculo térmico para lo que son los tiristores, en el cual tenemos acá un problema de lo que es el libro, el cual corresponde al ejemplo 3.3 para el circuito que nos indica, que dice que se muestra en la figura que va a tener una tensión RMS o valor eficaz de 220 conectada a una resistencia 1, y me dice que aquí también el ángulo de disparo es alfa es 0, ¿no? Y la temperatura ambiente, o sea, donde va a estar puesta el resistor es de 40 grados centígrados, o en la cual va a estar operando, ¿no? Esa temperatura ambiente. Y nos dice que el tiristor Q es el especificado en la figura 3.24, ¿ok? Entonces esos son el Q, o sea, lo que nos está diciendo acá el tiristor Q especificado por la figura 3.24, es decir que lo que es el datasheet que tiene el tiristor está establecido en la figura 3.24, es decir que vamos a utilizar bajo el siguiente datasheet, que es esto, ¿no? Del tiristor. Entonces acá podemos ver el tiristor, el cual va a estar compuesto en el circuito, en el cual es un tiristor de silicón controlado. Entonces esto, ya aquí tenemos sus parámetros en el datasheet, pero lo único que vamos a interesar para resolver este problema son lo que es el características térmicas que acá podemos ver, ¿no? En el cual lo que nos va a servir son estos datos, ya, estos datos, estos dos, que son las temperaturas, ya. Entonces vamos a determinar bajo esos parámetros y algunos abacos más. Entonces, para lo cual el inciso A me indica: elija un disipador de calor adecuado de la serie ilustrada en la figura 3.26, y B, calcule la eficiencia en el circuito. Esto no lo vamos a tomar en cuenta, solamente nos vamos a tomar en cuenta, nos vamos a basar en el A, ya que en el examen solamente nos pide dimensionar el disipador para lo que es el tiristor, ¿no? Bueno, en este caso vamos a tratar con un tiristor monofásico, ¿ok? Entonces, teniendo esto en cuenta, pues vamos a hacer lo que son los cálculos, ¿no? Muy bien, para ello pues vamos a dar solución a este problema. Entonces, realizamos, ¿no? Primeramente, como podemos ver acá en el tiristor, tenemos simplemente una carga resistiva conectada a ella, ¿no? O sea, va a estar ese rectificador controlado, tiene una carga resistiva, el cual, para poder calcular o dimensionar el disipador, primeramente debemos de conocer dos parámetros, ¿ya? Uno es la corriente media y sub 0, y la otra es en este caso sería los parámetros de el ángulo de conducción. El ángulo de conducción sabemos que va a ser la relación de beta menos alfa, ¿no? El ángulo de disparo y lo que es el ángulo de apagado, ¿no? En este caso. Como estamos en una carga resistiva, entonces lo que el ángulo de apagado siempre va a llegar, beta siempre va a ser pi, ¿no? En este caso cuando tenemos una carga resistiva. Ya si fuera una carga resistiva e inductiva, ahí sí habría que considerar un cierto retraso, ¿no? Por parte de la corriente. Entonces ahí cambia la situación. Pero en este caso, como tenemos simplemente lo que es una carga resistiva, entonces beta va a ser siempre pi, ¿no? En este caso, para la situación nos indica que el ángulo alfa, acá tenemos un dato extra, que esto va a ser alfa, acá tenemos un alfa de 0 grados, entonces el ángulo de encendido va a comenzar en 0 grados. Por tanto, acá lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? Cuando se dice que el ángulo va a ser 0 grados, entonces el comportamiento de este tiristor pues va a ser simplemente parecida a la del diodo, ¿no? En este caso, como un rectificador no controlado, ¿no? Entonces acá podemos trabajar esto de acá por abacors, podemos calcular la corriente media, abacors, conociendo lo que es la corriente de base multiplicado por una corriente normalizada. Pero esta cosa, cuando se trata de circuitos simplemente con cargas resistivas, estos se pueden resolver mediante integración, ¿no? Donde podemos ver que la I sub 0 va a ser igual a la integral, o mejor dicho, a 1 sobre 2pi. En este caso, el ángulo de conducción va a ser los límites de la integral. En este caso va a ser desde alfa hasta beta, pero beta es pi, ¿no ve? Entonces bajo la integral de ¿qué? De la corriente, en este caso la voy a poner como corriente base,
o la corriente, su amplitud máxima, ¿no? En otras palabras, pero se conoce como corriente base. Entonces multiplicado por el seno, en este caso de la función omega t de la frecuencia en el tiempo, por la diferencial de omega t. ¿Okay? Resolviendo esta integral, a nosotros nos sale directamente, obviamente eso es fácil de resolver, entonces va a ser igual a que simplemente va a ser, resolviendo esta integral, a la relación de raíz de 2, en este caso, multiplicado por la tensión eficaz dividido entre pi por r. Entonces, si resuelven esta integral, nos va a salir, tiene que salir esto, ¿no? Esta es la corriente media cuando la condición de esta sea alfa igual a 0. Entonces, como nos dice que alfa es igual a 0, entonces acá directamente podemos aplicar esta relación. Aplicando esta relación, a nosotros nos va a salir que esto va a ser B, ¿cuánto era? Era 220 voltios, ¿no? Entonces acá podemos ver que es 220 voltios dividido entre pi y la resistencia es 1. Bajo este criterio tenemos una corriente media en DC que va a ser igual a lo que es un valor de 99.03 amperios. Entonces es el primer dato que debemos de conocer para lo que es el cálculo del disipador adecuado. Entonces acá va con este dato, pero nosotros podemos aproximar esto a 100, así como el texto, ¿no? Podemos aproximarlo ahí. Entonces tenemos lo que es la corriente media. Este es el primer parámetro. Ahora el siguiente parámetro a calcular sería lo que es el ángulo de conducción. El ángulo de conducción, pues simplemente como es pi, en este caso va a ser simplemente 180 grados, ¿no? Y porque pasan de radianes. Ahora, lo que hay que calcular una vez teniendo estos dos parámetros, lo que vamos a calcular va a ser con estos dos parámetros. Ese es el primer paso, acá se los voy a poner. El primer paso es esto. El segundo paso es con estos dos datos hay que ir a los abacors o a las relaciones, en las cuales vamos a ir a estos abacors, que el cual nos va a servir, que es de este tiristor. Entonces vamos a ir a las características eléctricas. En este caso no estamos tratando como ondas cuadradas, así que no nos interesa esos dos. Vamos a ir como estamos tratando con ondas senoidales o sinusoidales. Vamos a ir a estas dos tablas. Conociendo acá estas dos tablas, vamos a ir que estas dos tablas vamos a determinar a través de la corriente media, ya en este caso que ya hemos calculado, y luego después bajo su ángulo de conducción. Como podemos ver, acá tenemos curvas en las cuales están determinadas para ciertos ángulos de conducción. En este caso tenemos 180, 120, 90 y 60 y 30 grados, ¿no? Dependiendo a cuál sea nuestro ángulo de conducción, vamos a ir a poder relacionar, ¿no? Entonces tenemos el ángulo de conducción y tenemos el ángulo, la corriente media. En este caso, la corriente media que nosotros hemos calculado, acá se los voy a relacionar, es 100, ¿no? Entonces aquí vamos a ir como si fuera cualquier cosa. Entonces acá hacemos a lo que llega el ángulo de conducción 180. Esto es el ángulo de conducción, ya todas estas líneas, dependiendo del ángulo de conducción. Si mi ángulo de conducción fuera 20, entonces marcaría más arriba, ¿no? Bueno, en este caso el ángulo de conducción es esto, 180. Ahora, con este ángulo de conducción relacionado e intersectando, pues voy a reflejar en el eje de las Y, entonces esa corriente, esa potencia de disipación, ¿no? Máxima. Entonces la potencia de disipación máxima a través de lo que es esta relación se calcula así, ¿no? Hacemos la intersección, hacemos lo que es directamente, la reflejamos y vemos su valor, ¿no? Entonces acá más o menos esto se hace aplicando lo que es la regla de 3 simple, ¿no? Siempre tomar en cuenta esto. Acá en este caso directamente podemos aproximar que esto va a ser igual a 160 más o menos, ¿ya? Entonces esto yo lo he hecho con regla de 3 simple y a mí me sale que es 160. Entonces acá voy a decir, conociendo I sub 0 y el ángulo de conducción, determinamos por abacors.
Entonces lo que es la potencia AP, en este caso E, ¿no? Y esto va a ser igual PAB, ¿no? Entonces va a ser 160 watts. Entonces ya tengo un dato. El siguiente dato que debemos de tratar con los de Abacors igual es obtener esto de acá, el de abajo, ¿no? Con la tabla, esto lo voy a borrar. Ok, entonces el siguiente que yo debo tratar es con la siguiente tabla o con el siguiente Abacor, también con la corriente media, ¿no? En este caso, este es lo que es el eje de las corrientes medias. En este caso tenemos 100, ¿no? 100 amperes. Entonces acá, de la misma manera que hemos hecho, acá todas estas líneas pertenecen a lo que es el ángulo de conducción. Dependiendo también de qué ángulo de conducción tengamos, entonces en este caso va a ser el mismo, ¿no? Pero si fuera 120, entonces acá también tendría que ser 120. Por tanto, hacemos lo mismo a la curva, hacemos la intersección y acá hacemos un punto y la reflejamos. Y ese valor reflejado más o menos estaría ahí, ¿no? Y con esto calculamos lo que es la temperatura de, en este caso, de la temperatura C, ¿no? Creo que se llama temperatura de case, ya, o sea, de tapa, si no me equivoco. Entonces ahí voy a ir eso, ¿no? Y entonces acá de la misma manera vamos a decir por Abacors, acá calculamos la temperatura C. En este caso la temperatura C, ya lo que he calculado y haciendo la regla de 3 simple y todo eso como se quiere que hagamos en el examen, entonces va a ser 97.17 grados centígrados, ¿no? Entonces acá tenemos estos dos parámetros conociendo para lo que es en este caso el paso 2. Ahora el paso 3 vamos a determinar lo que es TS. Acá hay una situación, ¿no? El TS viene a ser dado por esta relación, ¿ya? Un ratito voy a abrir lo que es el libro, donde está electrónica de potencia. Acá tenemos el libro, ¿no? Acá lo voy a traer. Este es el libro que nosotros vamos a utilizar. Y acá tenemos igual los abacos y todo eso. Y acá está, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta este comportamiento, ¿ya? Porque acá va a haber una corriente y acá va a haber unas caídas de tensión dependiendo a la temperatura que va a haber, ¿no? Entonces acá se requiere lo que es llega a lo que es la temperatura ambiente, ¿ya? Y acá lo que es TS. Entonces lo que debemos de calcular nosotros son estos dos parámetros, ¿ya? Digo, estos tres parámetros. A ver si voy a capturar. Este es el circuito equivalente térmico, ya de lo que es el tiristor, el cual nosotros debemos de hacer el dimensionamiento, ¿no? Y vamos a poner esto acá. Entonces son esos tres parámetros que debemos de calcular, pero esto simplemente es como requisito nada más, no es lo que es que se requiere siempre. Basta con lo que es dos datos de estas y ya nosotros podemos dimensionar. Entonces lo que se requiere son estos tres datos marcados para el examen. Entonces se requiere lo que es el TS, TC y lo que es TJ, ¿no? Entonces tenemos que calcular esos tres. Entonces primeramente vamos a calcular TS. TS tiene la siguiente relación. TS va a ser igual a ¿qué? A temperatura C menos lo que hemos calculado, PAB, que es la potencia de disipación máxima, entonces multiplicado por OCS, ¿no? FISS. Entonces acá lo que vamos a determinar es esto. ¿Cómo lo determinamos? Pues simplemente conocemos acá este dato. Conocemos este dato y conocemos este dato. Este dato de acá, lo que es FISS, entonces esto lo sacamos del datasheet en el cual nosotros estamos trabajando con ese tiristor. Ese tiristor generalmente en el examen es el mismo, o sea, por eso nos pide los abacos, ¿no?
Entonces, pero ya en el laboratorio, entonces dependiendo a lo que es el tiristor, de acuerdo a nosotros, al modelo que nosotros vamos a determinar, y va a tener un datasheet de acuerdo al fabricante, ¿no? Entonces eso lo tenemos que buscar en el datasheet del fabricante en el cual nosotros estemos dimensionando o estamos trabajando, ¿no? En este punto sería este de acá, ¿ya? Vamos a ir a ver, teniendo todo esto, lo voy a borrar igual, no nos interesa. Acá vamos a ir a esto, ¿no? Es el datasheet, ¿ya? Entonces lo que les había comentado, nosotros simplemente vamos a trabajar con estos dos parámetros, lo que son las características térmicas del tiristor. Entonces acá vamos a trabajar esto donde que tenemos el ángulo phi CSC. Entonces acá tenemos un valor, un coeficiente, ¿no? Y eso lo reemplazamos acá. A ver dónde estamos. Lo reemplazamos acá y ya tenemos ese dato. Por tanto, acá podemos calcular lo que es el TS, ¿no? Entonces TC tenemos que va a ser una temperatura de 97,17 grados, ¿no? 97,17 grados menos 160 watts multiplicado por, en este caso, ese coeficiente a través del datasheet, que era, en este caso era el dato del tiristor de cápsula, entonces 0,075, ¿no? Haciendo las operaciones respectivas nos da que TS va a ser igual a 85,17 grados centígrados. Entonces acá tenemos ya lo que es el primer dato que estamos buscando, TS. Y esto ya tenemos, nos faltaría lo que es TJ. Entonces TJ, antes de calcular lo que es TJ, vamos a calcular lo que es TA, ¿ya? En este caso, mejor dicho, delta T vamos a calcular, ¿ya? La que es la variación que va a existir entre estos dos puntos, ¿no? Entonces delta T, lo que vamos a calcular va a ser igual a, en este caso, TS menos TA, ¿ya? Esta es la relación, en el cual TS ya sabemos que va a ser lo que es la temperatura que va a recaer acá, ¿no? Del equivalente térmico del circuito. Esto va a ser TS. TS ya se ha calculado. Por tanto, acá TS era de 85,17 grados centígrados. Menos la temperatura ambiente, eso es dato en el cual nosotros nos vamos a basar, de acuerdo al lugar en el cual nosotros vamos a trabajar, pero en el examen nos va a dar un dato de temperatura ambiente relacionado, ¿no? Entonces acá es 40 grados centígrados, entonces ponemos eso, 40 grados centígrados, y haciendo lo que es la diferencia, delta T va a ser igual a 45,17 grados centígrados. Este dato es muy importante para a la hora de elegir lo que es el dimensionamiento, o sea, el cálculo en el cual del disipador, ya, el cual nosotros vamos a elegir. Entonces tenemos acá delta T ya conocido, y con esto podemos ir a tablas, o digo a lo que es los ábacos, ¿no? Pero acá anticipadamente a eso tenemos que calcular TJ, o sea, son las diferencias, las temperaturas de todas estas, ¿no? De esta, ¿no? Entonces todas estas afectan a lo que es de todas estas, pues va a haber una caída de tensión, ¿no? Por eso estamos calculando todas estas temperaturas. ¿Por qué? Porque acá va a afectar lo que es la temperatura de juntura, creo que se llama, no me acuerdo. Entonces acá la temperatura capsulado y la temperatura ese no me acuerdo qué es. Y acá la temperatura ambiente, ¿no? Todas estas van a sumarse y de acuerdo a esto pues va a haber una temperatura en el cual nosotros vamos a poder diseñar, ¿no? Entonces TJ vamos a aplicar bajo la siguiente relación. TJ pues simplemente va a ser igual a TC más lo que es PAB multiplicado por ángulo JS. JS de la misma manera lo sacamos del datasheet. Datasheet es esto, ¿no? Entonces acá tenemos que es 0,15.
En acá, esto no es S, no es C, me estoy confundiendo, ¿ya? Entonces acá podemos calcular eso. Por tanto, TJ va a ser igual a que TC tenemos que va a ser un valor que hemos calculado, es de 97,17, más esta era 160 multiplicado por 0, ¿cuánto es esto? 15, ¿no? Esto es de acuerdo al datasheet de este tiristor. Haciendo lo que es la operación respectiva, nos va a salir que va a ser 121,170 grados centígrados. Entonces acá vamos a tener TJ. Entonces esos tres parámetros es muy importante que estén como datos remarcados en el examen, porque a base de eso son estas 4 temperaturas en las cuales va a inferir a lo que es el tiristor, ¿no? Una vez que está en funcionamiento, obviamente va a circular una corriente, y de acuerdo por la circulación de corriente va a haber un efecto de Joule y todas esas situaciones, y luego después va a haber otras temperaturas a las cuales se van a sumar más la temperatura ambiente, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer lo que es el diseño. Y ahora, ¿cómo hacemos el dimensionamiento acá? Entonces tenemos que tomar en cuenta para el dimensionamiento este dato de acá. Y con este dato nos vamos al Abacors. Y es esto, ¿no? Vamos a utilizar el último Abacors y con eso estamos terminados, ¿no? Es esto de acá. Nos vamos a la figura 3.26, en el cual nos va a dar lo que es el dimensionamiento del disipador, ¿no? Ok. En este caso vamos a depender de dos parámetros, al igual que en los otros Abacors igual. Vamos a determinar que va a ser dependiendo del valor de nuestro PAB y en este caso la diferencia de temperaturas, ¿no? Ok, tenemos acá para nosotros que PAB es 160 watts, ¿no? Vamos a ir otra vuelta a la relación. ¿Cuánto era delta T? Delta T para nosotros, vamos a revisar, era 45,17, ¿no? Entonces 45, acá están de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, más o menos estaría por acá, ¿no? No habría mucho problema con eso. Entonces, como dice a buen ojo de buen cubero, entonces vamos más o menos por acá, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Ahora acá la relación es acá hay una situación. Nosotros vamos a considerar para el dimensionamiento de esta, si nos toca acá, este punto, estamos acá. Entonces siempre vamos a considerar para el dimensionamiento la línea que está a la derecha. Eso es en este caso por un margen de tolerancia aceptable. Siempre vamos a elegir el mayor, ¿ya? Porque a veces cuando trabaja a la máxima, a medida que la corriente aumenta, la temperatura también suele aumentar, ¿no? Y eso conlleva a lo que es un calentamiento mayor en este caso. A medida que vamos a ir avanzando a las curvas A, B, C, D, J, F, G, H, el disipador es más grande, ¿ya? Por tanto, como el disipador es más grande, entonces por ende, pues lo que va a hacer es que disipe mayor lo que es la temperatura, y por ende también que no se haga lo que es el sobrecalentamiento, en este caso a lo que es el tiristor cuando está en funcionamiento. Entonces, a medida que nosotros consideramos, vamos a determinar siempre a la derecha. ¿Qué pasaría si es que la curva del punto en el cual nosotros podemos intersectar va a ser este de acá? Por el cual podemos tomar G o H. Como ya les he indicado, siempre vamos a tomar lo que está a la derecha, ¿ya? Si está acá, tomamos a la derecha. Si está acá, tomamos a la derecha. Y si está acá, tomamos a la derecha, ¿ok? Entonces, eso va a ser nuestro criterio, ¿no? Para tener lo que es un margen aceptable, ¿no? Y no está trabajando tan al límite. Entonces, de acá podemos decir que esta va a ser nuestro dimensionamiento del disipador. Y como respuesta podemos responder que la curva I representa un disipador que disipará lo que es a una potencia en PAB de 160 watts. Entonces, a esa diferencia de temperatura, ¿no? Entonces, basta con eso, y con esos estos datos de todo el circuito aproximado equivalente, entonces podemos ya estar resuelto el examen.
¿no? O el dimensionamiento también. Entonces acá este problema estaría resuelto.